Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Vamos a corregir la actividad número 9, los ejercicios de teorema del seno. El primer ejercicio pide calcular el perímetro del triángulo. En este triángulo conocemos el lado AB, que mide 14 centímetros, el ángulo C, que mide 139 grados 45 minutos, y el ángulo B de 26 grados 15 minutos. Si tenemos que calcular el perímetro, necesitamos averiguar los dos lados que nos faltan, el lado AC y el lado BC. Recordemos que en la fórmula del teorema del seno se relacionan dos lados con los senos de sus ángulos opuestos. Para el lado AB de 14 centímetros, que conocemos, su ángulo opuesto es el ángulo C, que también conocemos. Y como tenemos la amplitud del ángulo B, vamos a poder calcular la longitud de su lado opuesto, que es el lado AC. Entonces planteamos la fórmula del teorema del seno. El lado AB sobre el seno de su ángulo opuesto, el ángulo C, es igual al lado AC sobre el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo B. Reemplazamos con los datos que tenemos. 14 centímetros sobre el seno de 139 grados 45 minutos es igual al lado AC sobre el seno del ángulo B de 26 grados 15 minutos. Ahí está planteada la ecuación, hay que despejar el lado AC, resolver esa ecuación. Seno de 26 grados 15 minutos pasa multiplicando la fracción. Resolvemos, hacemos la cuenta con la calculadora y llegamos a la longitud del lado AC, 9,58 centímetros. En el siguiente paso vamos a calcular la amplitud del ángulo A. Sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Conocemos el ángulo B y conocemos la amplitud del ángulo C. Vamos a despejar, a resolver cuánto mide el ángulo A. 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C y llegamos a la amplitud del ángulo A de 14 grados. Nos queda averiguar el lado opuesto al ángulo A, que es el lado BC. El lado BC es opuesto al ángulo A. Entonces planteamos la ecuación. El lado AB. Ahí está de vuelta el triángulo para tener los datos. El lado AB sobre el seno de su ángulo opuesto, el ángulo C, es igual al lado BC, que es lo que vamos ahora a averiguar, sobre el seno del ángulo opuesto, que es el ángulo A. Reemplazamos con los datos que tenemos. 14 centímetros sobre el seno de 139 grados 45 minutos es igual al lado BC sobre el seno de 14 grados. Tenemos que resolver la ecuación, despejar el lado BC. Seno de 14 grados pasa multiplicando a la fracción. Resolvemos con la calculadora esa cuenta y llegamos a que la longitud del lado BC es de 5,24 centímetros. Ya tenemos las longitudes de los tres lados del triángulo. Calculamos el perímetro, la suma de los tres lados. El lado AB más el lado BC más el lado CA y nos da 28,824 centímetros, es el perímetro de este triángulo. En el punto 2 había un dibujo de la situación, un esquema. Yo le puse nombres a ciertos puntos. Hay un poste inclinado, 11 grados respecto de la vertical.
El poste es el segmento AB. La vertical es DB. Forma un ángulo de 11 grados. Ese poste proyecta una sombra en el piso, el segmento CB de 25 metros, cuando el ángulo de elevación del sol es de 20 grados. Hay que calcular la longitud del poste. Entonces, primero vamos a calcular la amplitud del ángulo ABC. El ángulo DBC es un ángulo recto, mide 90 grados. Entonces, 90 grados menos los 11 grados de la inclinación del poste, el ángulo ABC mide 79 grados. En el siguiente paso vamos a calcular la amplitud del ángulo A. Sabemos que en el triángulo ABC la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados. 180 grados menos el ángulo C de 20 grados menos el ángulo ABC de 79 grados que calculamos recién, tenemos el ángulo A de 81 grados. Lo que nos falta calcular ahora es la longitud del poste, que es el segmento AB. Del triángulo conocemos el lado BC de 25 metros, su ángulo opuesto, que es el ángulo A de 81 grados, y conocemos el ángulo opuesto al lado AB que tenemos que averiguar, que es el ángulo C de 20 grados. Entonces, planteamos la ecuación. Lado AB sobre el seno de su ángulo opuesto, el ángulo C, es igual al lado BC sobre el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo A. Reemplazamos con los datos que tenemos. El lado AB sobre el seno de 20 grados es igual a 25 metros sobre el seno de 81 grados. Y despejamos el lado AB de la ecuación. Seno de 20 grados multiplica a la fracción. Resolvemos con la calculadora la cuenta y tenemos la longitud del poste. El segmento AB mide 8,657 metros de longitud.